¿Qué tal, estimados amigos? Continuamos con la asignatura Derecho Procesal Civil. Y ahora un tema muy importante que tenemos que destacar una vez que cerramos la fase probatoria es la fase conclusiva, cuando el órgano jurisdiccional va a dirimir el conflicto, cuando el órgano jurisdiccional tiene como objeto resolver la controversia. En este supuesto tenemos que tomar en consideración los siguientes elementos. Primer punto. Antes de que se inicie o que se aperture esta fase conclusiva, vamos a cerrar instrucción, es decir, vamos a presentar alegatos. Y los alegatos se pueden presentar de forma verbal o se elaboran por escrito, pero siempre es una recomendación importantísima que se presenten los alegatos conducentes. Tenemos otra cuestión muy importante, las conclusiones que presentan las partes. La cuestión que de alguna manera esta conclusión se va a realizar por escrito. Tenemos también, bajo ese supuesto, que se va a dictar una autolicitación para la sentencia y sus efectos, para que nosotros conozcamos este tipo de resolución. Se va a dictar la sentencia, se cierra la instrucción, no hay ninguna prueba pendiente por desahogar, entonces ahora sí, analizaremos qué va a integrar esa sentencia y cuál es el objeto de esa sentencia. Recordemos ustedes que la sentencia va a ser objeto de impugnación, que la sentencia va a ser objeto de controversia, porque no creo que la parte que no resulte beneficiada por esa resolución esté muy conforme. Entonces, en ese supuesto, vamos a iniciar la siguiente fase procesal, una fase de naturaleza impugnativa. Y esa fase impugnativa, de alguna manera, tenemos que tomar en consideración que tiene como consecuencia que todos los autos, que todas las resoluciones del juez, que todos sus acuerdos tienen que ser impugnados. En primer lugar, hablaremos de un medio de impugnación que se refiere a la revocación. La revocación, de alguna manera, es sobre autos o decretos que tiene que hacer el propio juez que la dictó. En este supuesto, también se puede presentar una revocación respecto a la sentencia definitiva, que es apelable, la reconvención, y esto va a ser a través de su superior jerárquico. Tenemos también una referencia en cuanto a la apelación, y la apelación implica la revocación, la modificación, la confirmación de dicha resolución. Y tenemos también otro medio de impugnación que es la queja, y la queja es contra autos de naturaleza jurisdiccional y ante el mismo órgano jurisdiccional que la emitió. Entonces, estimados abogados, es muy importante que tomemos esta referencia cuando hablemos de el proceso. También hay que mencionar los incidentes que se promueven durante la tramitación del proceso, y esos incidentes pueden ser de previo y especial pronunciamiento e implican también que el órgano jurisdiccional tenga que resolverlos a través de una sentencia de naturaleza interlocutoria. Pues bien, una vez que concluimos esta fase de impugnación, es importante que señalemos que va a existir una fase ejecutiva, una fase de materialización del derecho, una fase de que al ya no haber ningún medio ordinario de impugnación pendiente, ninguna circunstancia que pueda modificar, confirmar o revocar dicha sentencia, entonces ahora sí vamos a empezar con cómo se va a materializar o cómo vamos a hacer efectiva dicha resolución. Y para ello vamos a hablar de la fase ejecutiva. Pero bien, una vez que hemos cerrado esto, hay que aterrizar un poco más nuestra asignatura y hay que mencionar específicamente los tipos de juicio civil que se pueden tramitar. Y aquí vamos a señalar lo siguiente, estimados abogados. En primer lugar, señalaremos un juicio ordinario. Un juicio ordinario que implica una serie de fases procesales que de alguna manera no tiene una tramitación especial. Tenemos también un juicio ejecutivo que se funda, que tiene como base un documento que va a ser base de la acción, pero además ese documento tiene la naturaleza de ser un título ejecutivo. Ahorita platicamos en qué consiste. Tenemos también un juicio especial, principalmente en materia, que quiere decir que tiene una regulación especial, que tiene una tramitación especial por la ley, como el juicio especial hipotecario.
También tenemos otro tipo de juicio que es un juicio arbitral, que de alguna manera surge como consecuencia del compromiso de las partes celebrado en un contrato, en una cláusula específicamente. Y asimismo, al lograr cierta autonomía el derecho de familia, vamos a hablar de un juicio de orden familiar, que versa principalmente sobre algunas prestaciones como son el tema de pensión alimenticia, el tema de custodia de los hijos, el tema de la patria potestad, temas de tutela, de curatela. Y asimismo también podemos hablar de los juicios civiles de naturaleza universal, que van a versar principalmente sobre la totalidad de los bienes, como es el sucesorio o el caso del concurso mercantil. Y asimismo un juicio oral civil, que vamos a ver sus principales características. Entonces, estimados abogados, una vez que hemos señalado todos estos tipos de juicios, vamos a empezar con el ordinario. A grosso modo, debemos señalar que es aquel donde se lleva una tramitación normal con todas y cada una de las etapas y que de alguna manera no sigue una tramitación especial. ¿Qué ventaja tiene esto, estimados abogados? Pues yo creo que la ventaja que tiene es que tenemos la oportunidad de preparar nuestra defensa, que tenemos la oportunidad de preparar nuestras excepciones, que tenemos una posibilidad de presentar mayores argumentos. Yo creo que esa es la única ventaja que yo le encuentro a un juicio ordinario civil. Un juicio ejecutivo tiene una finalidad o tiene una consecuencia, que el punto principal es de que tiene un documento que es base de la acción. Además, ese documento tiene una naturaleza ejecutiva. Y esa circunstancia me va a conllevar a que este documento con el que fundo mi demanda, voy a solicitar un auto de exequendo, un embargo precautorio. Desde el principio, cuando se realiza el emplazamiento, prácticamente ya se está realizando el embargo. Y la ventaja que tengo es de que en el ordinario yo puedo trabar un embargo pues prácticamente casi en la fase de ejecución. Y aquí lo que estoy haciendo, lo estoy trabando dentro de la primera fase, dentro de la fase de expositiva. Entonces, si se fijan, tiene una gran ventaja este tipo de juicio. También tenemos un juicio especial hipotecario. Tiene una tramitación especial porque se encuentra regulado dentro de los parámetros que establece la propia ley, que establece el propio Código de Procedimientos Civiles y lo regula como un juicio de naturaleza especial y tiene como base una hipoteca. Y aquí podemos hablar de acciones de constitución de la hipoteca, que acuérdense que el contrato de hipoteca es un contrato accesorio, es un contrato que tiene su derivación de un contrato principal que es la apertura de crédito. La hipoteca puede ser sujeta a ampliación y asimismo también de división, pero es importante registrar la hipoteca en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros. Y también al ser un contrato podemos hablar de una nulidad de la hipoteca si existe algún vicio del consentimiento o en su momento que hayamos cumplido con la obligación principal, la respectiva cancelación de hipoteca. Recuerden ustedes que en este juicio especial hipotecario tenemos que tomar en consideración la prelación del crédito hipotecario, teniendo privilegios quien haya constituido la hipoteca en primer lugar, y asimismo el pago del crédito derivado de este juicio de naturaleza hipotecaria. Bueno, estimados abogados, con eso vamos a concluir esta parte del derecho procesal civil. Para que no entremos a mayores detalles, en el siguiente video analizaremos un poco respecto al juicio de naturaleza arbitral y asimismo haremos referencia a las fases que integran este juicio de naturaleza arbitral y también haremos un estudio respecto a otro tipo de juicios de naturaleza civil, como el juicio de naturaleza universal. Muchas gracias por su atención.